El tango en la década del 20 fue progresivamente dejando de ser una expresión musical exclusiva de los barrios y sectores sociales más humildes. Comenzó a ser aceptado en los círculos sociales privilegiados, los que antes lo habían rechazado por considerarlo al tango como una danza obscena e impropia para la familia y la gente decente. La década del 20 se caracterizó por la prosperidad económica y por el ascenso social y político de los sectores medios urbanos. El tango, de alguna manera, reflejó estos cambios. En los cabarets del centro de la ciudad, que seguían el modelo de los famosos lugares de diversión parisinos, y en los salones de fiestas, las orquestas típicas mostraban ya un tango más refinado, melódica, armónica y sonoramente más elaborado que los de la primera década del siglo. Se incorporaron músicos con estudios provenientes de conservatorios, pero más allá de esto, con una exquisita concepción estética. Entre ellos, Juan Carlos Cobián, Enrique Delfino, Osvaldo Fresedo y fundamentalmente lo que signaron la corriente evolucionista de esa época, Francisco de Caro y Julio de Caro. Aparece, por otra parte, el tango para cantar o el tango canción y por consiguiente el cantor de tangos, cuyo máximo exponente fue, sin duda, Carlos Gardel, que surgido algunos años antes, 1917, con el estreno de Mi Noche Triste de Pascual Contursi, adquirirá en el período que nos ocupa su esplendor y trascendencia. El tango comenzó a ser una expresión artística que reunía elementos y características tanto de la cultura popular como de sectores de la élite, cuyas representaciones simbólicas, sobre todo por las modificaciones que esta cultura produjo en la mujer y la consecuente reacción masculina, generaron materia para innumerables tangos, expresados ahora en una nueva forma literaria. Un ejemplo lo constituye Grisetta, 1924, de Castillo y Delfino, mezcla rara de Musetta y de Mimí, con caricias de Rodolfo y de Chenard. Era la flor de París que un sueño de novela trajo al arrabal. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión. Soñaba con De Grieux, quería ser Manon. Ahora publicado en partituras y discos, no solo empieza a ser interpretado en los pianos de la casa de familia y las fonolas del hogar, se dispersa tanto en teatros, cines, cafés y confiterías como en los lujosos cabarets. Los estilos instrumentales, insinuados ya a fines de la llamada Guardia Vieja, cobran ahora una definida característica. Existen a partir de los años 20 dos nítidas corrientes. Una de ellas estaba representada por las orquestas de Francisco Canaro, Francisco Lomuto, Anselmo Aieta, Ricardo Brignolo y Juan D'Arienzo, entre otros. Sustancialmente, estas agrupaciones estaban casi con exclusividad orientadas a servir a la danza. Eran, al decir de Horacio Ferrer, orquestas más de público que de músicos. La otra corriente estaba representada por músicos como Juan Carlos Cobián, Enrique Delfino y especialmente por quien sería la síntesis de la corriente evolucionista, Julio de Caro. A la inversa de la corriente tradicionalista, las agrupaciones nacidas de la influencia de Julio de Caro resultan orquestas más de músicos que de públicos. Señala Luis A. Sierra. La orquesta de Julio de Caro significó una verdadera revolución dentro de la ejecución del tango. Se trataba de incorporar los recursos de la técnica musical, especialmente en materia de armonía y contrapunto.
sin desvirtuar sus propias esencias rítmicas y melódicas. El acompañamiento armonizado del piano, los fraseos y las variaciones de los bandoneones, los contracantos del violín tejiendo melodías de agradable contraste con el tema central, y los solos de piano y bandoneón expresados con una riqueza armónica y sonora hasta entonces desconocidas, significaron algunos de los aportes más valiosos de aquellos innovadores que introdujeron en la ejecución del tango. Ferrer, en una suerte de síntesis histórica, dice: así como Villoldo había sido el papá del tango criollo y Delfino el padre del tango canción, De Caro venía a constituirse en el padre de la evolución instrumental del tango. Bandoneones: Pedro Mafia y Pedro Laurent. Violines: Julio y Emilio De Caro. Piano: Francisco De Caro. Contrabajo: Leopoldo Thompson. Además de los ya mencionados, otros importantes músicos sentaron las bases de la transformación y evolución instrumental. Entre ellos se destacaba principalmente Osvaldo Fresedo, quien, junto con De Caro, representaban los dos grandes exponentes de la orquesta típica de entonces. Fue Fresedo, un músico de señoral estilo, quien introdujo por primera vez algunos timbres ajenos a la combinación clásica del tango, como vibráfonos y percusión, dentro de la órbita decareana. Fueron importantes también los aportes de Armando Blasco, Manlio Francia, Armando Federico, Luis Petruccelli y los muy jóvenes aún, Alfredo Gobbi hijo, Aníbal Troilo y Orlando Goñi. Otros músicos que ya se perfilaban por su exquisita musicalidad fueron Elvino Bardaro, Osvaldo Pugliese, Lucio de Mare, Alfredo de Franco, Enrique Delfino, Cátulo Castillo, Juan Carlos Cobian, Cayetano Puglisi, entre otros tantos. Así como en su época de gestación el contexto del tango fue el prostíbulo y el ámbito marginal, en las primeras décadas del siglo, los barrios populares y los cafés donde el tango reclutó a sus hombres entre los proletarios y trabajadores. En la década del 20 el contexto del tango es el cabaret y sus hombres, artistas de una nueva raíz social, van a condicionar varios cambios estéticos y formales en el carácter de la música porteña. Es ahora la clase media la que se ha interesado por el tango, dice Blas Matamoro en su Historia del Tango. El tango de esa época, sustancialmente el tango del cabaret, tanto que en las letras del momento se hablaba del tango como sinónimo del lugar en que se toca y se baila. Como antes lo fue el quilombo, continúa diciendo: la música se pierde su carácter despreocupado y canalla para volverse más seria y refinada. Desaparecen las letras pornográficas y a toda alusión directa a la cuestión social. Los temas giran alrededor de nuevos ambientes, de los nuevos y ricos personajes. Salvo algunas excepciones, Buenos Aires en 1923, con el tema Que Bachaché en 1925, no se encuentran en las letras de los tangos de la década del 20 contenidos de corte político o alegato social. Más bien, la poesía del tango expresa una particular actitud ante la vida social, una suerte de filosofía social que a través de personajes y figuras típicas muestran confrontaciones de categorías, a veces inconciliables, como el suburbio y el centro, el pasado y el progreso, etcétera, etcétera. Estas figuras vendrían a ser la milonguera, cabaretera
Por lo general una mujer de barrio que seducida por el hombre de plata se traslada al centro. La madre es el amor sincero y confiable. La novia, a veces enferma y vestida de percal. Los amigos, admirados por distintos atributos. El barrio, sensación de fuerte pertenencia. La mina y la mujer, el tiempo que se va. El bulín y la timba, etcétera, etcétera. El tango Milonguita en 1920 decía: ¿te acordás, Milonguita? Vos eras la pebeta más linda y chiclana, la pollera cortona y en las trenzas un beso de sol. Patotero sentimental en 1922. Y en mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. En Desdicha en 1923. Y si ves alguna noche entre risa y carcajada una triste milonguera de un lujoso cabaret, acordate que esa pobre tiene el alma destrozada, que no baila de alegría y se ríe sin querer. El bulín de la calle Ayacucho en 1923. Nube de humo en 1923 que dice: fume compadre, fume y charlemos, y mientras fuma recordemos que como el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Muchacho, 1924, que dice que por la suerte quiso vivir en el primer piso de un palacete central, que para vicio y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Pompas de jabón en 1925. Pebeta de mi barrio, papusa, que andas paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champán. Viejo Rincón en 1925. Hoy vuelvo al barrio que dejé y al campanearlo me da pena. No tengo ya mi madrecita buena, mi rancho es una ruina, ya todo se acabó. Tiempos viejos en 1926. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. Señala Blas Matamoro en su historia del tango. El gran panorama de la poesía del tango traduce una cierta actitud ante la vida social, una cierta filosofía social, pero mitificada a través de figuras típicas que, reflejando las diferencias y oposiciones de clases, no las encarna directamente ni constituye por lo mismo una manera crítica de cuestionar la sociedad en que el poeta tanguero vive. Hay un combate de un mito contra otro. Mientras la confrontación entre evolucionistas y tradicionalistas se debate el plano de las orquestas y la composición instrumental, otra expresión como lo era el tango cantado iba despertando cada vez mayor interés, sobre todo a partir del surgimiento de Carlos Gardel, que, iniciado como intérprete de la canción campera, había adquirido primero haciendo dúo con Razzano y luego en carácter de solista una enorme popularidad. Otros cantantes de modalidades diferentes de las de Gardel, como Ignacio Corsini, Agustín Magaldi, Alberto Vila y Charlo, concitaban por aquel entonces la atención de vastos sectores populares, lo mismo que, entre otros, Agustín Irusta y Oscar Alonso. En cuanto a las cantantes de tango, muy solicitada por la flamante revista porteña, se destacaron la negra Sofía Bozán, Azucena Maizani, Libertad Lamarque y Tita Merelo. Aportando otros estilos de interpretación, brillaron por entonces Rosita Quiroga, Ada Falcón, Mercedes Simone, entre la amplia gama de voces femeninas.
Julio De Caro, El Monito, El Arranque, Buen Amigo, Tierra Querida, Boedo, Mala Junta, etcétera, etcétera. Francisco De Caro, Flores Negras, Loca Bohemia, Sueño Azul, Dos Lunares, Un Poema, etcétera, etcétera. Pedro Mafia, Amurado, Noches de Reyes, Pobre Gallo, Bataraz, Pura Maña, etcétera, etcétera. Pedro Laurens, Como dos extraños, Vieja amiga, Berretín, Mal de amores, etcétera, etcétera. Juan Carlos Cobian, El motivo, Mi refugio, etcétera. Anselmo Aieta, Siga el corso, Alma en pena y muchas más. Luis Vizca, Muñeca brava, etcétera. Schiamarella Rodolfo, Vieja recoba, etcétera. Filiberto Juan de Dios, Caminito, Amigazo, Clavel del aire, etcétera. Donato Edgardo, A media luz, Julián, etcétera. La crisis y depresión económica, los fraudes electorales y negociados de la década del 30, también llamada la década infame, donde la aristocracia recupera el poder y gobierna por la fuerza y el terror, donde bruscamente caen los salarios agrícolas a partir del crack internacional del 1929, y se produce un éxito de campesinos hacia la ciudad que redunda en una enorme desocupación, marca, entre otras circunstancias, el contexto de la primera gran crisis del tango. Durante los primeros 5 años de la década decrece el favor del público en torno al tango. Se niegan a bailarlo y optan por evadirse de la triste realidad circundante. Algunos se entusiasman por los ritmos extranjeros. A otros los atrapa el cine sonoro recién inventado, quien desplaza de sus palcos a las orquestas de tango. La calle corriente, íntima y estrecha, es demolida, ahora para su ensanchamiento. Entonces Carlos Gardel triunfaba en el cine internacional mostrando a un personaje, habitante de mansiones grandiosas y lujosos hoteles. Los clientes del tango, los del arrabal, los del barrio y los del cabaret ya en menor cantidad se encuentran como en un lugar común, como un nuevo personaje, el porteño angustiado, desesperanzado y solitario, que de haber sido protagonista ciudadano de los años 20, pasaba ahora a ser un simple espectador. El tango es más un recuerdo, una materia arqueológica, un objeto historicista, o como señala Horacio Salas, el tango había detenido su desarrollo. Es la época de la misiadura del tango y, como señalara Blas Matamoro, es la época de la reminiscencia de las orquestas de Valdaro y de Laurens. Apiñado, viejos aficionados en los cafés del centro que dan. Sí, que dan por sentado la muerte del tango, comedias musicales de Canaro, historias del tango de Caro y Discépolo. Orquesta numerosa de Filiberto, experiencias de De Caro y Fresedo de sinfonización del tango. Como lo señala Ferrer, el hombre de Corrientes y Esmeralda era ante todo un ser angustiado y solitario al cual la ciudad abruptamente desarrollada le ofrecía únicamente esta alternativa: o acomodarse o sucumbir. Esto es,
seguir aceptando el cruel contraste entre lo que realmente era y lo que hubiera ambicionado ser. Surgió en esa sazón, dentro del tango, un poeta que supo interpretar esa tragedia, y ese fue Enrique Santos Discépolo. Y qué bachaché, gira, gira, soy un arlequín, tres esperanzas o confesión, expresaron a fondo con su escéptico sarcasmo, mezclando grotescamente lágrimas con carcajadas, la desesperación del hombre de Corrientes y Esmeralda. Finalmente Horacio Salas agrega: solo un hombre se convierte en cronista y dedo acusador, reflejo de una época y crítica moral. Enrique Santos Discépolo.